Es posible que lo primero que capte la atención del viajero que llega a Asturias sea un hórreo. En Asturias los hay por todas partes. Grandes cajones de madera elevados en el aire que fueron fabricados para guardar la cosecha. Hay hórreos en las montañas, junto al mar, aislados en caserías o agrupados en la plaza del pueblo. Hay magníficos ejemplares en toda la extensión del país asturiano. Los hay pequeños y enormes, oscuros y alegres, novedosos y antiguos. Más que ningún otro objeto, estas construcciones de madera son el testigo más fiel de los avatares de esta tierra. Auténticas naves del tiempo que viajaron desde la Edad Media hasta hoy sin apenas variar su estructura, cargados de historias, de claves y de mensajes. Los hay de la época de los Reyes Católicos y de la época de Hernán Cortés. Los hay de cuando reinaba el Rey Sol. Los hay de cuando Carlos III. Hórreos que vieron pasar las tropas de Napoleón. Los hay de cuando Azaña y cuando Churchill gobernaban. Algunos están como estaban, pieza por pieza. Otros fueron trasladados, reformados, aparcados, transformados, asfixiados, demolidos, abandonados o muertos. Aún así, miles de hórreos sobrevivieron en Asturias a sus dueños, incluso a sus casas y a sus pueblos. Estos ingenios desmontables, como un gran puzzle, fueron vendidos y subastados, heredados y jugados a las cartas, cambiados de casa y de valle 2, 3, 4 veces. ¿Cómo es posible que estas maderas sobrevivan 500 años a la intemperie? ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Los hórreos de Asturias aún guardan muchos misterios, empezando por su número. Se estima que puede haber más de 20.000, pero se desconoce su cifra exacta. Más de 1 millar son del siglo XVI. La fecha más antigua hallada hasta ahora es 1505. Y ahí están, silentes y recios, elevados en lo que parece un equilibrio precario. Muchos de ellos tienen bellas decoraciones. Los hay de tradición románica y gótica, de tradición barroca y de inspiración modernista. Motivos decorativos que lucen sus paredes y que, al margen de modas, se repiten incesantemente desde la Edad de Hierro en muchos lugares del mundo. Soles, lunas, guerreros, serpientes, aves. ¿Por qué decorar el granero? ¿Cuál es el sentido de estas tallas, de estas formas y dibujos? Hubo y hay hórreos en otros lugares de España y Europa, pero son especialmente abundantes y omnipresentes en Asturias y en Galicia. En Galicia, donde su principal función es el secado del maíz, los hórreos tienen tejados con 2 vertientes, al igual que los pocos hórreos que aún se conservan en otros lugares de Europa. Sin embargo, el tejado a 4 aguas asturiano, como una pirámide, lo hace distinto. ¿Quién lo imaginó y lo puso en pie por primera vez? Un modelo tan perfecto que apenas ha sufrido variaciones estructurales en los últimos 600 años. Misteriosos y monumentales cofres que guardan desde hace siglos el tesoro de cada casa: la comida, la carne, el queso, la miel, las escrituras, los libros, la ropa de los difuntos o cualquier otra cosa. A fuerza de estar presentes, los hórreos se hicieron invisibles a los ojos de muchos asturianos. Pocas cosas hay aquí más típicas y, sin embargo, los asturianos en general no son conscientes del enorme valor artístico, histórico y técnico que encierran estos viejos graneros. Tal vez, si los conociéramos mejor, empezaríamos a verlos como lo que realmente son: verdaderas obras maestras del arte popular universal.
Aunque el gran Jovellanos atribuyó a los romanos su invención, lo cierto es que el origen del hórreo asturiano aún es desconocido. Ni lo sabemos ni lo vamos a saber nunca, porque claro, queda en lo más remoto de los tiempos, etcétera, etcétera. Es posible que los hórreos de los romanos se parecieran a este ejemplar de piedra que encontramos en Iracheta, al sur de Pamplona, cuyas formas románicas corresponden al siglo XIII. Pues igual, sí, porque Julio Caro Baroja pues habló de este hórreo y lo comparaba con ejemplares que había en el Lacio. También es probable que los hórreos de los habitantes de la antigua Celtiberia no fuesen más que grandes cestos de varas entretejidas separados del suelo, como estos cabaceiros que aún se pueden ver en la provincia de Lugo. No hay pruebas que atestiguen la existencia de grandes graneros de madera en la antigüedad. Diseminados por Europa, aún perviven algunos ejemplares de madera en los Alpes, Escandinavia, en los Balcanes. En Navarra aún queda una veintena de hórreos que combinan madera y piedra. En Euskadi 12, solo uno en su estado original. En Euskal Herria son edificios absolutamente singulares, que han llegado a nosotros de forma casi milagrosa. 4 centenares en León y Palencia y apenas un puñado en Cantabria. En el norte de España, estas construcciones elevadas fueron desapareciendo poco a poco y hoy solo resisten en el extremo noroeste de la península ibérica. Solo son abundantes en el norte de Portugal, en Galicia y en Asturias. El hórreo asturiano con cubierta a 4 aguas podría estar derivado, es solamente una posibilidad, del modelo de hórreo europeo a 2 aguas. También en Asturias es posible encontrar hórreos a 2 aguas, en el concejo de Ponga. Los llamados hórreos velluscos, similares a los vecinos hórreos leoneses, como estos de Sajambre, aunque de menor tamaño. A diferencia de su primo asturiano, estos otros hórreos comparten una característica en común. Tienen el tejado a 2 aguas, como un sombrero, mientras que el tejado del hórreo asturiano tiene una cubierta con 4 vertientes, como una pirámide. Una evolución técnica que se mostró fundamental en su éxito y longevidad. El hórreo Cabellosa construyó en su taller de Villaviciosa y es hoy transportado y montado en Sevares, Piloña. La caja de madera se montará en el suelo para después ser elevada sobre 4 pegollos de piedra. Sobre los 4 traves, las vigas fundamentales, se encajan 4 esquineras que soportan de un modo equilibrado el peso del tejado. Los empujes de la cubierta pasan a distribuirse equitativamente en las 4 fachadas del hórreo, lo cual es una ventaja frente al viento y frente a todo tipo de elementos atmosféricos. Lo que antes era labor de meses para una cuadrilla, es hoy, gracias a máquinas y herramientas, un trabajo factible para un matrimonio. Hace 6 siglos, los asturianos inventaron un concepto de transporte y modularidad que hoy causa furor entre las grandes multinacionales fabricantes de muebles. En su sencillez, el hórreo es casi perfecto, como un gran juguete de madera donde cada pieza encaja y se sostiene sin clavos ni pegamento. Está considerada una estructura pues casi genial, una estructura terminada, acabada, que no necesita casi mejoras. Y coincidió que se hizo ese modelo tan bien hecho, que se desarma, que se trae, que se lleva, y siguió haciéndose. El hórreo es un artefacto enormemente eficaz, es un diseño muy acabado. Por tanto, si de algo pueden presumir Asturias es de haber sido capaz de configurar, o al menos de hacer desarrollar, un modelo, un diseño enormemente eficaz. Con transformaciones mínimas pervive probablemente desde el siglo XV hasta la actualidad. La diferencia entre este hórreo y un hórreo antiguo del siglo XVII es prácticamente ninguna. No hay, puede haber pequeñas diferencias en anchura de cureña, en algunos detalles, pero prácticamente nada. Hay que mantenerlo, hay que retejar, hay que tratarlo con cierto cuidado, pero como están hechos de una manera que no piensa en una generación, sino piensa en un futuro muy largo, pues las maderas que se emplean, las técnicas de curado de esa madera, la misma talla y la estructura, es, no voy a decir inmortal, pero tira muchos siglos, puede durar, ¿no? Basta verlo, que hay muchísimos hórreos que hasta nuestros días tuvieron casi todas las piezas originales. Habrá quien ponga en duda que el asturiano es el rey de los hórreos, pero lo cierto es que su particular geometría y construcción hacen de él un invento práctico de verdad. De ello dan fe
los 101 usos que los asturianos y las asturianas supieron darle a lo largo de varios siglos. Bajo el hórreo se escogía el cereal o se hacían las madreñas. Bajo el hórreo se canta, se baila, se come. Bajo el hórreo se guarda el carro y otros aperos de labranza. En el hórreo se guarda la comida, la ropa de cama, los trastos. Se guarda lo que se quiere conservar y ya no tiene uso, los recuerdos. Son el subconsciente. Como el desván, y el subconsciente de la casería y de Asturias será. Claro, porque todos los trastos que no hay donde los meter, en el límite de tirarlos, pues van para el hórreo y allí pasan años, pasan 50 años, 100 años. Y está la ropa de los muertos, las escrituras también, papeles viejos, recibos. En los hórreos se amó, se durmió y se parió. Sin ir más lejos, bueno, pues mi padre, Alberto Álvarez García, Souto los Infantes, concello de Salas, nació en los tiempos un poco antes de la guerra y bueno, pues fueron a parirlo al hórreo. Los hórreos tienen muchas historias porque la relación con el hórreo era muy estrecha, era muy importante. Nos hórreos dormíase. Los hórreos non eran solo para el grano o para la carne. Nos hórreos había cames. La xente dormía en hórreo. De parte brano, que faía calor, era apreciado dormir en hórreo. Las casas eran pequeñas, pobres y bueno, el hórreo acababa siendo pues un habitáculo casi mejor todavía que la propia casa, ¿no? Se escucha todavía a veces lo de cuarto de los novios en esta zona para referirse al dormitorio de las paneras. Cada uno le da el uso que más le conviene y cuando más lo necesita. El hórreo sobrevive porque sigue teniendo sentido en la sociedad asturiana. El día que no lo tenga, va a ser todavía más difícil conservarlo. A los niños y a los animales les encantan los hórreos. Les dan cobijo, perspectiva o un lugar para solazarse. No es de extrañar que con tan importantes misiones los asturianos comenzaran a decorar sus hórreos en algún momento entre los siglos XV y XVI, haciendo surgir el primero de los grandes estilos decorativos, el estilo Villaviciosa. Los estilos decorativos de los hórreos fueron bautizados en los años 80 del siglo pasado por Joaco López y Armando Graña. El denominado estilo Villaviciosa se corresponde con los hórreos más antiguos fechados en Asturias. El hórreo del Batán, con fecha de 1505, y el de Piedrafita, 1507, están en Villaviciosa. Sin embargo, podemos encontrar graneros con este tipo de tallas en Cabranes, Colunga o Piloña. Entonces el estilo Villaviciosa, ¿cómo es? Pues son tallas pequeñitas que adornan de manera bastante, en fin, de relleno, lo que son los liños, las piezas que cierran la caja por arriba, y luego incorpora elementos de estilo románico que copia, evidentemente, de las iglesias románicas de esa zona donde aparece el estilo Villaviciosa tallado. Y luego están los hórreos pintados, que se extienden por un área mucho más grande, que incluye además Grao, Oviedo y los valles de Proaza y Quirós. También en estos hórreos pintados aparece la tradición románica y además una serie de figuras pictóricas cuyo significado está aún por resolver. Incorpora una serie de escenas figurativas, caballos, o sea, jinetes peleándose, armas, animales y tal, que bueno, sería muy interesante porque hay una especie, yo creo que de leyendas repetidas en hórreos, sobre todo de Quirós, de Grao, de por ahí y tal, que eso todavía está sin estudiar, ¿no? Cuando descubres cualquier tipo de pintura, de dibujo, en un hórreo, es un subidón. Jolines, acabo de descubrir 2 caballos, como es el caso, uno de cada color, con un caballero así
¿Qué quiere decir un caballero que esté en posición horizontal? ¿Está muerto? ¿Está herido? ¿Qué quiere contar esa historia? Para que significara alguna cosa. Tiene que significar alguna ¿A que cosa. sí? Claro. Esos paisanos ahí a caballo. Claro. Guapos, ¿eh? Pues es allí, que será ruta del pueblo. Sería por lo del Camino Real, si acaso. Será ruta del pueblo, no sé. Para mí algo de eso ye. Seguro que está contando alguna historia antigua de cuando esto era el Camino Real y por aquí pasaron historias y demás. ¿Por qué a la puerta de los hórreos hay algunas veces culebras? Símbolo protector. Para nosotros una culebra es algo malo, ¿no? Pues al contrario, una culebra era el símbolo protector de la cosecha, de lo que había dentro. Eso es interesantísimo. ¿Por qué casi todo está relacionado con símbolos solares? El sol es lo que nos da la vida. El sol es lo que hace que las huertas florezcan, lo que da el pasto a los animales, o sea, lo que nos da de comer en definitiva. Son símbolos solares, símbolos relacionados con la naturaleza. Es que es increíble. Los motivos más frecuentes que podemos encontrar dentro del arte popular en los hórreos son geométricos, muchos de ellos, ¿no? Con un carácter protector de lo que hay ahí, porque muchos de ellos son símbolos solares. Y muchas veces se combinan con motivos religiosos, con motivos de la religión católica, como pueden ser cruces, custodias, etcétera, con una finalidad protectora. Se combinan con estos otros motivos antiguos, paganos, que podemos rastrearlos tranquilamente, bueno, pues motivos indoeuropeos de la Edad del Bronce, que puede ser pues del siglo X a.C., siguen todavía durante la Edad del Hierro y, bueno, pues incluso durante la Edad Media tienen un gran poder, ¿no? Los hórreos asturianos de la Edad Media, tallados o pintados, nos hablan de un mundo de creencias muy antiguas, de episodios bélicos que dejaron una profunda huella en nuestros antepasados y también, como en el caso de este hórreo de Vallenascura en Villaviciosa, de leyendas de héroes y dragones. Estos dibujos, hoy ya casi borrados, representan una vieja historia. En la tradición oral, el cuélebre y el macho de la culiebra, que va creciendo hasta, bueno, facese grandísimo, facese un cuélebre, y al final echa alas y marcha a la mar. En el frontal tenemos precisamente ese cuélebre con las alas ya formadas, un paisanín pequeño con una lanza haciendo y frente y las reliquias con las que tenía que ir cargado la mañana de San Xoán para enfrentarse en él, que tal simbolizadas en esa cruz. Y eso es precisamente lo que tenemos en el hórreo de Vallenascura, o sea, un cuento, una narración popular, una leyenda sobre el cuélebre y el héroe, pintado pues en un hórreo que puede ser tranquilamente del siglos XVI, XVII. Entramos ya en el siglo XVII y la remota Asturias rural comienza a recibir los beneficios de la conquista de América. El oro llega aquí en forma de cereal, el maíz, un cultivo que produce abundantes cosechas y que necesita ahora más espacio para ser secado y almacenado. Surge entonces la panera, que es básicamente un hórreo alargado. Las ricas decoraciones que adornaron los hórreos en el siglo XVI se convierten en el XVII en motivos sencillos y estilizados. Los maestros carpinteros comienzan a firmar sus obras. También relacionada con el maíz está la expansión por todo el noroccidente de Asturias del otro gran superviviente del hórreo europeo, el hórreo gallego o cabazo. A partir del siglo XVII, y especialmente en los siglos XVIII y XIX, el hórreo gallego se extiende por todo el noroeste de Asturias, llegando hasta el concejo de Valdés. Antes, el hórreo asturiano ya había penetrado en Galicia y León, cruzando al oeste por la cordillera. Un ciclo que convierte al occidente de Asturias en una zona especialmente interesante. Una zona, yo creo que de las más interesantes no solo de Europa, sino de todo el mundo en cuanto al estudio de los graneros. Porque tenemos una superposición de dos tipos contrastados, bien diferenciados de graneros, que coexisten, que surgen además, aparte de estos dos polos bien definidos, surgen una serie de variantes híbridas. Hórreos y cabazos conviven aquí y en ocasiones se combinan para formar nuevos modelos. Tenían una función de secado del maíz, que sería la propia del hórreo gallego, y tienen una
una función también de almacenamiento que es más propia del hórreo asturiano y se combinan en una misma construcción. La parte sur, que era donde le daba más el viento, pues era el coroceiro, donde se echaban las mazorcas a secar. Y la parte norte tenía unos cajones grandes que les llamábamos tuñas y allí se depositaba el trigo. Son muy interesantes porque hay una variedad de formas y de combinaciones enorme. Pero además, el oeste de Asturias también tiene otros hórreos muy especiales, casi en extinción. Son los hórreos con teito, cubiertos de cereal de centeno, como tejados de pan. En Asturias apenas queda una treintena como este, en Ibias, o este otro, en Vilanova d'Oscos, que aún tienen la suerte de tener a alguien que los cuide. Un mantenimiento que no es fácil, pero que a cambio proporciona el granero perfecto. En Ibias se pueden producir variaciones térmicas de hasta 20 grados. En el exterior, en el interior del granero apenas tenemos variaciones de unos 4 o 5 grados. Si hacía falta una hogaza de pan, tenías que ir al hórreo. Si te hacía falta un saco de trigo, tenías que venir al hórreo y marchar con él para el molino. La leche, la carne, toda, jamones, lacones, el orujo, la matanza entera. Es media vida el hórreo. Resulta muy fácil distinguir un cabazo de un hórreo, pero ¿saben los asturianos distinguir un hórreo de una panera? Hay muchos mitos asociados al hórreo. Mitos como que 6 pates tiene la panera, 4 tiene el hórreo. Sabemos que es mentira. Como cantaba el otro día un asturiano, 4 patas tiene el hórreo y 6 tiene la... no. Que 4 patas tiene el hórreo y 6 tiene la panera. Y 4 tiene ande duerme la mía morena. Eso cantaba un asturiano hay pocos días. Sí, el cantar conocía. Bueno, lo que dice el cantar y todo es que el hórreo tiene 4 pegollos y la panera tiene 6. Bueno, eso está bien. Un hórreo sobre todo tiene una estructura cuadrada y la panera tiene una estructura rectangular. Eso sí es básico. O aún más fácil. Para distinguir un hórreo de una panera, basta con contar cuántos remates tiene su tejado. Un moño, un hórreo, 2, una panera. También podemos jugar a que los hórreos son hombres y las paneras mujeres. Puestos a ver el lado femenino de la panera, nos vamos de nuevo al suroccidente de Asturias. Ahí encontramos datos e historias que reivindican al hórreo como un espacio femenino. El hórreo es un espacio femenino en buena medida. En muchos de los hórreos y paneras nos encontramos la presencia de la autoría o de la promoción de la panera firmando, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de Asturias, pues firmando siempre el matrimonio consorte que detenta el poder de la casería o de la familia en ese momento. La llave de la panera o la chave de la panera, que según nos cuentan pues mujeres de avanzada edad en esta zona, el ama de la casa llevaba colgada del cuello y que era un poco símbolo de poder sobre la casa y sobre la familia. Sí, antiguamente, hace como 40 años, todavía Rosita no era la dueña, pues sí que se llevaba eso. Llevaba la llave y cogía a la dueña de casa lo que hacía falta y después pues, volvía a buscar lo que para el otro día. Pero bueno, a Rosita no le hace falta la llave. Tiene todo abierto. La llave sí que me hace falta. Que no queda abierto. Esta es la cocinera del pan. María, si vas al hórreo del tocín cortanos pouco, moitos meses tiene el ano y ayer era pequeño el gocho. Es evidente que el estudio de los hórreos aún nos puede deparar muchas sorpresas. A través de estos graneros podemos saber cómo era la vida y la sociedad de nuestros antepasados. A través de ellos podemos conocer nuestra historia. Estamos ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Las ciudades asturianas crecen al calor de la Ilustración y la incipiente industria. En torno a Avilés y Gijón se concentra una población en aumento que debe ser alimentada. Los hórreos y paneras de los concejos limítrofes experimentan un nuevo auge.
Se construyen grandes paneras y se adornan con un estilo que a la vez es nuevo y es viejo. Surge el denominado estilo carreño, que se extiende rápidamente por varios municipios del centro de Asturias. Y vemos cómo en el siglo XVIII ya se configura una de las formas de trabajo y de decoración más vistosas, más elaboradas de la historia del horro asturiano. La decoración aplicada en la segunda mitad del XVIII participa completamente de la estética barroca, aparecen los clásicos florones barrocos, estilizaciones vegetales en ocasiones muy carnosas, ricos en todos los sentidos, ricos desde un punto de vista técnico, donde el uso de la gubia sustituye al formón y aparecen formas, en algunos casos muy carnosas, insisto, muy próximos a los del estilo barroco. En su taller de Carreño, Xúnez Apico talla la colondra de una panera al más puro estilo local. Sobre la madera perfila una llave y un ramo de flores, lo cual nos lleva de nuevo al mundo de la mujer. Eso y una metáfora también, las flores, chicos, las flores no son frutos, ¿sabes? Las decoraciones de este nuevo estilo heredan elementos antiguos, elementos astrales, y los combinan con signos e invocaciones religiosas del cristianismo. Tal vez en el subconsciente colectivo perviva el valor protector de estos símbolos. O tal vez solo sea una forma de llamar la atención. En el fondo, detrás de toda esta decoración, de todos los motivos que aparecen, de este trabajo muy desarrollado en los frentes de panera del siglo XVIII, hay un deseo, por otra parte, muy barroco, de construir una fachada que da a la calle, que habla del poder de la familia, que habla de la panera cuando está colgada de maíz al exterior, de la riqueza y de que no se va a pasar hambre en esa casa. Mientras esto sucedía en el centro, al oeste, en los concejos de las cuencas altas del Narcea y el Navia, surge el tercer gran estilo decorativo en la historia de los horros asturianos, el estilo allande. Mucho más sobrio que el estilo carreño, este modo de decorar los graneros del occidente se caracteriza por grandes y profundas tallas circulares que jalonan las puertas y laterales de las paneras. Formas y líneas que se hunden en la noche de los tiempos. Que, además, serían, vamos, su paralelo más antiguo, pues, o más parecido. Sería incluso los discos castreños que hay en Galicia y sitios así, ¿no? El estilo allande es para mí potentísimo, pero hay que entenderlo en donde se produce. Y donde se produce no deja de ser el occidente de Asturias, unas tierras que son duras, en las que no hay lugar para la decoración. Y cuando aparece que es esa pequeña decoración es tremenda, ¿no? Frente a estos antiquísimos diseños surgen de la mano de algunos renombrados carpinteros otros motivos más creativos y novedosos. Y el mejor ejemplo es el de los relojes. Es decir, que en los dibujos estos antiguos de compás, etcétera, de Allande, se incorpora un elemento, una esfera de reloj, que también es circular, pero que es un reloj. Y claro, ese reloj que marca una hora nunca se mueve. La hora es exacta una vez al día. Pero no deja de tener una cosa clave, que es que ese reloj no lo tenía nadie, más que el dueño del palacio más cercano y la iglesia, si era un poco curiosa, más cercana. Entonces, claro, de ahí se coge ese elemento de prestigio, que es el reloj, que además se incorpora también otro elemento, que es el expositor el viril, que se llama, de la hostia consagrada. Estamos jugando con elementos formales, el círculo, el sol, Dios y en este caso el reloj, materialidad total, siglo XIX, y ahí ponemos el reloj para fardar, ¿no? Claro, son cosas que hoy día, la verdad, son alucinantes, pero la gente no deja de llevar camisetas con cosas aquí puestas que son un poco como las paneras. Llevas cosas rarísimas y sin embargo estás encantado de la vida, ¿no? Cualquier tipo de decoración del hórreo, su función siempre es la misma, ¿no? Dar idea del prestigio. En el siglo XX, la historia del hórreo asturiano aún escribe hermosas líneas sobre la madera. En los años 20 y 40 del pasado siglo se levantaron muchas y buenas paneras. Tras la guerra civil, miles de familias asturianas volvieron al campo para sortear la tremenda crisis posbélica. Son los llamados tiempos de la autarquía. De aquella época es esta joya, una visión sorprendente en un remoto y abandonado pueblo de Ibias. Pepe tenía 6 años cuando una cuadrilla de carpinteros vino a construir la panera que hoy se alza frente a su casa. El más joven de la cuadrilla era Juan, hijo del maestro carpintero que levantó este hórreo. Luis era
Juan y Pepe se reúnen 66 años después y aún recuerdan muchos detalles de los días en los que se construyeron los últimos grandes graneros de Asturias. Mira, y eso lo a mano, ¿eh? Sí, no, ya, sí, mira que dibujosito aquí. Sí, bonito. No, pero más bonito ya la puerta. Esto lleva tiempo para hacerlo todo así de... A mano. Sí. Venimos Venimos el lunes. Ya hasta el domingo, ¿eh? Sí, hasta el sábado. Al sábado Sí, marchamos el sábado por la noche, por la tarde. Y trabajamos en esa época eran, claro, cuando tuvimos la panera eran entre mayo, junio y julio, por ahí, de luz a luz. Ya lo damos aquí en casa la comida, Sí, no sé sí. qué tal sería, no Hombre, sería muy buena. Estupenda, no, sí. Tu madre era buena cocinera. Bueno. No, hombre, es que claro, en aquellos años no tenía mucho. no había como hoy, pero cocinaba bien. Y dos en cada cama, dormimos Claro. dos en cada cama. Claro, no ya como ahora que duermen en cada cama. De pareja. Ay, qué caramba. Se resumen así 6 siglos de historia en los que el hórreo permaneció inmutable a las constantes transformaciones de la sociedad asturiana. 600 años labrados en un impresionante catálogo de fechas, autores y estilos decorativos. Se puede afirmar con los datos ya conocidos que el arte aplicado a los horros y paneras de Asturias se encuentra entre los más relevantes del arte popular europeo. No existe mucha gente quizás que sepa que se conservan pues 20 fechas anteriores o quizás ya más de 20 fechas anteriores a 1530 con numeración gótica, etcétera, pues sí, son datos que están sin divulgar, que sin duda pues contribuirían a una mayor valoración social por parte de la población. Un horro enséñate un mundo de carpintería impresionante y dite que nos años nos que estamos sería moi difícil poder faelo. E eu cada vez que veo caer un horro digo, esta xente non sabe que este tesoro que están tirando nestos tiempos sería imposible levantallo. Pocos elementos habrá en Asturias de los que puedan presumir tantos asturianos. Tener en casa una pintura al óleo, tener una escultura en bronce fundido o una talla realizada en el siglo XVI o XVII es hartamente complejo. Sin embargo, buena parte de los asturianos tienen en su propia quintana un elemento patrimonial de primer orden. Un horro enséñate un patrimonio decorativo impresionante de tallas y policromías que en arte popular asturiano yo creo que ya lo más rico que tenemos. El arte decorativo de los horros y paneras de Asturias. No somos conscientes, tenemos un patrimonio tan enorme, tan rico, tan presente en nuestras vidas que no somos conscientes, no hemos sido conscientes hasta ahora de que lo teníamos y sobre todo de que es perecedero y que si no reparamos en él y lo protegemos, nos sentimos orgullosos de él, lo cuidamos, pues irremediablemente desaparecerá porque confluyen todas las circunstancias para que eso ocurra. Nos daremos cuenta de la riqueza patrimonial que tenemos o que teníamos cuando solamente subsistan 2 o 3. Pero son parte del paisaje y ese paisaje sin hórreo será pues una especie de elemento mutilado. Y es por lo que la gente va a acudir ahí, no porque haya muchas neón y muchos jacuzzis y muchas no sé cuál. Porque la gente lo que quiere es ver paisaje auténtico. Y ahí está el paisaje auténtico, no lo tenemos que inventar, está ya inventado. En Europa yo sé que mucha gente que viene de fuera, claro, queda impresionada. ¿Por qué? Básicamente porque no sabe que hay eso aquí. Pues están preparados para ver la Cámara Santa, la Catedral de Oviedo, Santa María en Naranco. La sorpresa no, pero la sorpresa les llega cuando ven un hórreo, una panerísima, y además ven que la gente no le da mucha importancia. No, bueno, era una cosa. Entonces sí, efectivamente es una obra maestra. ¿Por qué? Pues sobre todo por la variedad, la riqueza y sobre todo la información que nos da sobre el pasado, no solo agrícola, sino el pasado de todo tipo de territorio asturiano. No puede decir tantas cosas un hórreo. Si hablaran como se hablaran las puertas o las piedras, sería interesantísimo. Asturias sin hórreos no sería Asturias, como París no sería lo mismo sin su Torre Eiffel. Sidra y vacas las hay en muchos lugares del mundo, pero ¿quién puede presumir de tener miles y miles de muebles con varios siglos de antigüedad esparcidos por el paisaje de su país? ¿Cuántas regiones pueden presumir de tener en cada pueblo uno o varios graneros en los que se conserva inalterada la historia de sus antepasados? Esta es la máxima expresión física de nuestra cultura. Una cultura que fue agraria en una geografía dura pero generosa. Un territorio que le debe casi todo a la tierra y al agua y que tiene en la naturaleza sus símbolos de identidad más auténticos. Cada hórreo, cada panera es una joya, una obra maestra y una genialidad. Un espacio con cientos de usos, un lienzo de historia y arte. Con cada hórreo, panera y cabazo que se desdibuja o
se deja caer, una parte de nosotros, de nuestra familia, se viene abajo, se borra y desaparece para siempre, haciéndonos un poco más pobres y un poco más ignorantes. Por eso, la próxima vez que pasemos bajo un hórreo, tal vez seamos capaces de mostrarle nuestro respeto a este objeto magnífico que guarda nuestro pasado y que aún es capaz de darnos muchos momentos para el futuro.